La Corte Centroamericana de Justicia. El derecho es un medio para lograr un fin. Por lo tanto, toda la actividad de la Corte Centroamericana de Justicia debe estar encaminada a operativizar, fortalecer y posibilitar el proceso de integración centroamericana. La Corte Centroamericana de Justicia es la encargada de manera exclusiva de interpretar y ejecutar el derecho de la integración. La Corte Centroamericana de Justicia es la garante del respeto de los tratados y protocolos del sistema de integración centroamericano. Tiene atribuciones tanto de interpretación como de aplicación y consulta de las disposiciones de los instrumentos que regulan el sistema y dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros. Su estatuto oficial fue suscrito en Panamá en diciembre de 1992 por los presidentes de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y por los presidentes de sus Cortes Supremas de Justicia. Actualmente, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia solo fue ratificado por los estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La Corte se instaló en su sede permanente en Managua el 12 de octubre de 1994. La Corte está integrada por 6 magistrados titulares, 2 por cada uno de los estados que suscribieron y ratificaron el estatuto, por un periodo de tiempo de 10 años. La Corte Centroamericana de Justicia es uno de los órganos creados por el Protocolo de Tegucigalpa. Con la suscripción de ese cuerpo normativo, se adquiere vigencia y se constituye en el órgano judicial del sistema de integración, cuya principal función es la de poder resolver pacífica y civilizadamente los conflictos que por algún momento surjan entre los diversos sujetos del derecho de la integración. Esto constituye la esencia en función jurisdiccional de la Corte. Tiene una misión, que es la de garantizar el respeto al derecho comunitario centroamericano, mediante la interpretación y ejecución uniforme del mismo en todos los estados partes del sistema de la integración centroamericana, propiciando de esta forma su conocimiento y el amplio acceso a la justicia comunitaria, que es pronta y cumplida, y de esta manera contribuye al desarrollo jurídico regional y al fortalecimiento y consolidación del proceso de integración. Su objetivo es poder garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación del Protocolo de Tegucigalpa, de las reformas de la Carta de la UDECA y de los instrumentos complementarios y los actos que de éste se deriven. Tiene funciones la Corte Centroamericana de Justicia, entre las que podemos mencionar es la de garantizar el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa, de las reformas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, más conocida como ODECA, y de los instrumentos complementarios o los actos que de éste se deriven. Otra función tenemos que la Corte tiene competencia y jurisdicción propia con la potestad de poder juzgar a petición de las partes y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tiene efectos vinculantes para todos los estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen del sistema de integración centroamericana y para los sujetos de derecho privado. Otra función es que los procedimientos previstos en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y los que se establezcan en los reglamentos y ordenanzas tendrán por finalidad poder salvaguardar los propósitos y principios del sistema de integración centroamericana, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso. La Corte Centroamericana representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además de que es en ella en donde se deposita y se custodian los valores que constituyen en sí la nacionalidad centroamericana. En tal virtud, los magistrados que la integran no podrán considerarse ívidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener en algún caso o cuestión de los estados en donde procede su nombramiento. ¿Qué incidencia tiene la Corte Centroamericana en nuestro país?
Jurídicamente hablando, la Corte tiene competencia de jurisdicción propia, con la potestad de poder juzgar a petición de las partes y resolver con autoridad de cosa juzgada, además que su doctrina tiene efectos vinculantes para todos los estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen del sistema de integración centroamericana y para los sujetos de derecho privado. El artículo 89 de la Constitución de El Salvador reconoce que El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del Istmo Centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, las cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. También propiciarán la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica en función unitaria, federal o confederal, con plena garantía de respeto a los principios democráticos, republicanos y de los derechos individuales y sociales de cada uno de los habitantes. El proyecto y base de la Unión se someterá a consulta popular. La integración regional de los estados continuó. Puede darse en variados sectores y se siente sobre un ordenamiento jurídico específico. El derecho comunitario se suele ser dividido en dos ramas. El derecho originario, que son los tratados constitutivos, los cuales, si bien se celebran de la misma forma que cualquier otro tratado internacional, no obstante por su contenido se diferencian del resto. Pues con este tipo de tratados los estados crean una nueva estructura jurídica institucional, órganos con competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, que crean a través de sus órganos normas jurídicas que son vinculantes a nivel internacional. Y el derecho derivado, que es el producto de la actividad legislativa de las instituciones creadas y compuestas en su mayoría por normas, que pasan de formar parte de un sistema de fuentes de cada estado de manera directa, es decir, sin recepción alguna de parte del órgano legislativo estatal, para que tenga validez jurídica interna. Por lo que dictamine la Corte Centroamericana de Justicia es de obligatorio cumplimiento para nuestro país, por el hecho que se ratificó el tratado y siendo este ratificado se convierte en ley de la República. Ejemplo, la sentencia número 193 C/2001 de la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia está relacionada con la CEPAL. La Corte Suprema de Justicia abordó en cuestión la naturaleza del derecho comunitario, luego de reiterar la clasificación de la división del ordenamiento comunitario en originario y derivado. El tribunal remarcó que las disposiciones del primero se sitúan en la cima jerárquica del ordenamiento comunitario, pues prevalecen las normas nacionales. Y en este sentido, la Corte Centroamericana de Justicia ha reconocido en su sentencia del 25 de mayo de 1995 que el protocolo de Tegucigalpa de 1991 es en la actualidad el tratado constitutivo que marcó la integración centroamericana y que por tanto es el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otro sistema normativo, por lo que el actuar de la Corte Suprema de Justicia debe ir acorde con los fines de la Corte Centroamericana de Justicia, por ser su contenido vinculante y de obligatorio cumplimiento al hecho de haberse ratificado ese tratado.